Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias de este día frío, último día de agosto. Así es. Ya van a celebrar porque pasan agosto. ¿Verdad? Pero Estamos se nos va el mes. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Buenas Humberto. tardes. A punto de pasar agosto, no lo había dimensionado. Pero bien, oye, con muchas informaciones que revisar y vamos a comenzar en el Congreso, no hablando de política específicamente, sino más bien de este incidente que protagonizó el diputado Gonzalo de la Carrera. De hecho, fue expulsado de su bancada parlamentaria tras haber golpeado al vicepresidente de la Cámara. Pedro Garrido tiene más antecedentes de lo que está ocurriendo también el día de hoy. Pedro. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido una jornada noticiosa el día de hoy, mucha información respecto de lo que ocurrió en contra de los parlamentarios. El vicepresidente de la Cámara en particular, Alexis Sepúlveda, luego que defendió a Marcela Riquelme, otra parlamentaria que estaba siendo duramente increpada por el diputado Gonzalo de la Carrera. Una situación que fue bastante tensa durante la jornada de ayer y que en líneas generales pasó desapercibida. Recordemos que ayer se estaba desarrollando lo que era una reunión, una comisión especial, una situación especial donde se estaba analizando lo que es la macro zona sur, los hechos delictuales, cuando al término de esta sesión ya algunos parlamentarios estaban acá en el Hall del Pensador desarrollando distintas locuciones respecto a lo que ocurrió durante lo que fue esta citación, cuando uno de los parlamentarios asegura y dice abiertamente: no puede ser que el diputado Gonzalo de la Carrera una vez más desarrolle un hecho de violencia al interior de la Cámara. A los pocos segundos nos pudimos percatar que el propio diputado salió raudamente de la sala, ingresó a otra de las salas para participar de una comisión y fue literalmente expulsado del lugar. Posteriormente fue escoltado por los guardias de seguridad acá del Congreso y fue trasladado a otro sector, una zona segura. Todo esto se desarrolló en cosa de minutos con bastante grito, literalmente se le pedía la salida al diputado Gonzalo de la Carrera producto de este nuevo hecho de agresión a un parlamentario. Pasemos a revisar parte del ambiente de lo que ocurrió durante la jornada de ayer acá en el Congreso y también las declaraciones. ¿Qué lo habría motivado a esta agresión? Golpes de puño y de pies al vicepresidente de la Cámara. Revisemos qué pasó durante la tarde-noche de ayer acá en el Congreso. Reaccioné ante la agresión de él, eso es todo. ¿Usted le pegó de vuelta? Me defendí. ¿Le pegó de vuelta? ¿Cómo se defendió? ¿Cómo se defendió? ¿Qué le hizo? Efectivamente, ¿usted le pegó? ¿Tuvo alguna agresión contra él? Fui a la testera a preguntar de por qué me había amonestado el presidente de la mesa. Siento que habían habido otros parlamentarios que habían recibido un trato distinto en sus discursos. Y él me dijo: te creéis muy choro, y me pegó 3 empujones y pechazos. Bueno, esto, Pedro, era una sesión especial de seguridad que se había citado en la Cámara Baja para discutir la presencia de carteles internacionales de narcotráfico en Chile. ¿Tú nos podrías contextualizar qué se estaba debatiendo en ese momento? ¿Qué provocó finalmente, como dice el diputado de la Carrera, el vicepresidente de la Cámara le pegó unos pechazos? Estoy citando textual y él respondió, dice, se defendió. Pero ¿por qué llegamos a esta instancia tan lamentable en el hemiciclo? Bueno, en líneas generales todo esto se habría originado minutos antes cuando en la intervención de Gonzalo de la Carrera, el diputado, se despidió de manera bastante irónica de la ministra Isca Siches, quien estaba justamente al interior de la sala. Dijo que la despedía, que era la última vez que esperaba verla como ministra y que luego del plebiscito lo más probable es que la viera como embajadora. Esto provocó malestar de algunos parlamentarios, se le llamó la atención al parlamentario y luego de que terminó la sesión, de hecho, como lo mencionábamos, ya había sonado la campana, algunos parlamentarios, algunos diputados estaban acá en el Hall del Pensador desarrollando distintas alocuciones a lo que ocurrió dentro de la sala. La diputada Marcela Riquelme se acerca a la testera, conversa con el presidente de la Cámara para preguntarle justamente que por qué no se sancionó al diputado Gonzalo de la Carrera. Cuando él se acerca, la trata con palabras bastante fuertes y en ese momento el vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, le pide a Gonzalo de la Carrera que se calme, que no puede hablarle de esa forma a una mujer y menos a una parlamentaria, lo que habría motivado esta fuerte reacción.
revisemos también qué es lo que comentaron los afectados, en este caso las dos víctimas, tanto Marcela Riquelme, quien durante esta mañana también presentaron una denuncia acompañada de todas las mujeres del Parlamento en contra de Gonzalo Lacarrera, una denuncia a la Comisión de Ética, y también de Alexis Sepúlveda, el vicepresidente de la Cámara, quien recibió estos golpes quedando con distintas contusiones. Vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente, que es mi colega Marcela. Encontré que eso no correspondía y le pedí a este diputado que no fuera tan agresivo. Esa fue mi intervención, a lo cual él reaccionó de manera violenta. Yo creo que él tendrá que verse cuál es su problema, porque no es la primera vez. Ya he reiterado sus actos en los cuales pierde el control en un lugar donde efectivamente tenemos diferencias y tenemos que ser capaces de sistematizarlas, de llevarlas de buena manera. Yo simplemente me acerqué a la mesa al terminar la sesión, detrás de la mesa, y se nos cruza por delante el diputado Lacarrera y se lleva un poco al diputado Soto y le dice, y hay estúpidas que llegan tarde más encima. Y yo ahí lo encaro, le digo, oye, me estás tratando de estúpida y tú te metes en conversaciones ajenas, me sigues insultando. En realidad, el diputado Alexis Sepúlveda está al costado mío y le dice, ¿por qué tan violento? Y en eso, con improperios y todo eso, Gonzalo Lacarrera le dio un puñete en un ojo, ¿verdad? Y le tiró una patada. Bueno, un repudio generalizado ha causado justamente esta violenta intervención del parlamentario en lo particular, que de inmediato provocó reacciones. Ayer se pedía abiertamente la salida, la expulsión de la Cámara, producto de este nuevo hecho de violencia que es protagonizado por Gonzalo de la Carrera. Incluso desde su bancada le quitaron completamente el apoyo y durante las últimas horas, ya a eso de las 20 horas en la noche de ayer, fue expulsado de la bancada. Una situación que claramente provocó distintas reacciones al no tener respaldo, lo que incluso motivó a que fuera bastante activo Gonzalo Lacarrera durante la noche a través de sus redes sociales, increpando a distintas personas que lo encaraban abiertamente por este nuevo hecho de violencia al interior de la Cámara. Revisemos parte de este relato donde fue expulsado de la bancada. Como jefe de bancada y con el apoyo de los diputados de la bancada del Partido Republicano, hemos decidido la expulsión del diputado independiente Gonzalo Lacarrera de la bancada del Partido Republicano. Y creo que con esto somos clarísimos. Este tipo de acciones son inaceptables. A nombre de la mesa y a nombre, creo, institucionalmente de la corporación, porque esto ha sido ya rechazado categóricamente y de forma bastante transversal, respaldar institucionalmente a nuestro vicepresidente Alexis Sepúlveda y condenar absolutamente la agresión de la cual fui testigo ocular del diputado de la Carrera en contra del vicepresidente por el simple hecho de defender a la diputada Marcela Riquelme. No es primera vez que el diputado de la Carrera actúa así en este Congreso. ¿Hasta cuándo aguantamos este tipo de actitudes? ¿Qué le pasa a este hombre, señores? ¿Qué le pasa? Nosotros no podemos tolerar que en el lugar donde la gente nos elige para venir a legislar, para venir a hacer ley en su favor, se termine actuando como un energúmeno y como un matón de barrio. Esto es intolerable. Sí, estábamos viendo ahí las reacciones, Pedro. Yo creo que pocas veces se ve un repudio tan transversal, porque ahí vimos de todos los colores políticos, ¿no? Desde los partidos del oficialismo hasta Chile Vamos, los republicanos, expulsando de la bancada al diputado de la Carrera. Y claro, porque aquí fueron varios los temas. El golpe, en primer lugar, pero también el comentario que hizo a la ministra Siches, esa ironía, ese sarcasmo, como lo quieran calificar, cuando se está hablando de un tema tan relevante como es el narcotráfico en nuestro país, y también de lo que le habría dicho a la diputada Riquelme. Es como un conjunto de situaciones que se dieron ahí y en ese contexto es que luego se produce este repudio transversal a la figura del diputado de la Carrera. Ahora, ¿qué acciones son las que están planteando el día de hoy? ¿Que hay algún tipo de medida más allá de que se vaya a la Comisión de Ética? ¿Qué es lo que se está planteando el día de hoy?
Bueno, lo mencionábamos al comienzo de este despacho, al menos son 4 o 5 las acciones que fueron presentadas en la jornada de hoy, incluso modificaciones a la normativa al interior del Parlamento para, entre comillas, aumentar las sanciones que puedan tener los parlamentarios que recurran a hechos de violencia al interior de la Cámara. De hecho, también durante la jornada de hoy, distintas parlamentarias presentaron ya una denuncia formal para que sea ingresado a la Comisión de Ética, no solo por la agresión física en contra del vicepresidente, sino que por la vulneración de derechos que están teniendo constantemente las mujeres acá en el Parlamento. Durante la jornada de hoy, al iniciar la sala, llegó el vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, y fue aplaudido por todas las personas, por todos los parlamentarios que estaban al interior de la sala. Revisemos cómo fue ese momento. Bueno, lo mencionábamos, ha sido un rechazo generalizado a la actitud del diputado Gonzalo de la Carrera, quien literalmente se salió de madres, como lo mencionaron algunos durante la tarde de ayer, golpeando al vicepresidente de la Cámara. Si bien es cierto, nadie lo ha apoyado, de igual forma hay muchas personas, muchos parlamentarios que han solicitado lo que es la expulsión, la inhabilidad justamente del diputado, e incluso al diputado Johannes Kaiser se le preguntó hoy día en la mañana si era necesario que fuera expulsado, teniendo en cuenta la actitud. Él dijo: nosotros como parlamentarios no podemos sacarlo del Parlamento porque fue elegido por la gente. Se le consultó y entonces tendría que él dar un paso al costado, teniendo en cuenta, o la gente habría votado por él sabiendo estas actitudes. Tuvo una particular respuesta el diputado. Revisemos qué comentó justamente luego de esta pregunta. Nosotros somos una bancada cerrada, el propio Gonzalo de la Carrera ha respaldado nuestra decisión en esta materia y ha reconocido que se equivocó y que actuó de manera incorrecta. Si el electorado supiese de las actitudes de la mayoría de nosotros en ciertas circunstancias, probablemente no habría votado por nosotros. Muchas gracias. Bueno, es importante señalar que esta no es la primera vez que incurre en estos hechos, no solo agresión física, sino que también agresión psicológica a distintos parlamentarios, agresiones verbales. Revisemos qué comentaban algunos parlamentarios, quienes aseguran que no es primera vez que se llega a esta instancia y que es necesario que se tomen otras acciones ya en materia de resguardo, no solo la integridad física, sino que la integridad psicológica de los parlamentarios. Con el diputado Juan Santana y diputados de distintas bancadas hemos presentado un proyecto de reforma constitucional. Vamos a modificar el artículo 60 e incluir esta agresión física como una causal de destitución inmediata. Esto porque la ciudadanía espera mucho más de nosotros, sobre todo que nos respetemos y privilegiemos la democracia y el diálogo en el Parlamento. Lo que sucedió ayer ocurre todos los días en este Parlamento. Se ningunea a las ministras, se ningunea a las subsecretarias, se ningunea a las parlamentarias, se ningunea a nuestras funcionarias también. Entonces, ¿hasta cuándo? Finalmente, lo que quedó en segundo plano fue lo que de verdad ocurrió. Lo más importante para nosotras fue que había una compañera que manifestó una molestia porque la estaban tratando de estúpida. Y eso pasó como si no hubiese ocurrido. Los parlamentarios y las parlamentarias del Partido Socialista han manifestado también su intención de presentar una solicitud de cese en su cargo. Entiendo que en función del artículo 60 de la Constitución Política de la República, que establece como causal el tener cierta inhabilidad psíquica para poder desarrollar la labor. Nosotros apoyamos aquello. La verdad es que no solamente los parlamentarios y las parlamentarias nos vemos constantemente expuestos a sus malos tratos, a sus ataques de ira, sino que, y a mí particularmente lo que más me preocupa, son los funcionarios de la Cámara de Diputados y Diputadas también, que pueden verse afectados también por estos ataques de ira y su falta de control para enfrentar la situación. Es que hay violencia machista por parte del parlamentario hacia la diputada Marcela Riquelme, y como jefa de bancada de Convergencia Social nosotros no vamos a aceptar que un diputado empiece a maltratar
verbalmente a cualquiera de nosotras. Y esta no es la primera vez, como bien dijo la diputada Orsini, y por lo mismo creemos que también tenemos que avanzar en medidas y en protocolos que establezcan procedimientos claros, que nos protejan y avancemos en prevención de la violencia machista también en el Congreso. Pero por otro lado también vimos violencia física por parte del parlamentario. Y en este sentido, a mí respecto al pronunciamiento que tuvo la jefatura de bancada de los republicanos, también les tengo que decir que ni siquiera le pidieron disculpas a la diputada Marcela Riquelme. Pedro, Chile Vamos pasó a la Comisión de Ética al diputado de la carrera. Piden la más alta sanción, y esto porque dicen la conducta desplegada por el diputado constituye graves afectaciones a distintos deberes de ética parlamentaria que emanan del reglamento de la Cámara de Diputados. Escuchábamos recién también en las declaraciones a la diputada Orsini, que dice van un poco más allá, piden el cese de su cargo amparados en el artículo 60 de la Constitución. ¿Qué es la más alta sanción que se podría aplicar al diputado de la carrera en la Comisión de Ética? Mira, para esto te lo respondo con el siguiente ejemplo. Ya hace algunos instantes atrás se sesionó la Comisión de Ética, donde fue analizada otra de las investigaciones en contra del diputado Gonzalo de la Carrera. Si ustedes recuerdan, hace algunos meses atrás literalmente le tiró la oreja a otro parlamentario al término de una sesión, en este caso el diputado Manucheri. Bueno, ya fue sancionado, de hecho la resolución salió hace escasos minutos atrás, con el 15% de su dieta, poco más de 800.000 pesos es lo que le será descontado a Gonzalo de la Carrera por este hecho. Lamentablemente, más allá de una sanción económica, una multa, por ahora en la nueva normativa no se puede cambiar justamente lo que es esta situación. Por eso también se están recurriendo distintas modificaciones al proyecto de ley. Hoy día fueron presentadas algunas para aumentar las sanciones en no solo este 15%, sino que el 100%. Gonzalo de la Carrera tiene al menos 4 investigaciones que están siendo desarrolladas en paralelo en la Comisión de Ética. Esta sería una nueva. Tiene hasta el próximo martes para poder presentar sus descargos, entregar información, y una vez que se desarrolle esto ya el próximo miércoles, cuando vuelva a sesionar, podríamos tener novedades respecto de la real sanción que al menos en esta oportunidad podría tener Gonzalo de la Carrera a la espera de estas modificaciones a la ley, modificaciones a la orgánica de la Cámara de Diputados para pedir la inhabilidad, por ejemplo, la censura de parlamentarios que recurran a la violencia para resolver distintos actos. Incluso la misma Comisión de Ética solicitó y a través de los medios de prensa pidió perdón a Chile producto de este lamentable hecho que se registró durante la tarde-noche ayer acá en la Cámara de Diputados. Bueno, lo estábamos comentando, ¿no? Estábamos revisando recién el artículo 60, porque lo que decía la diputada Orsini es que amparado en ese artículo de la Constitución actual, que recién el domingo vamos a tener plebiscito, pero amparada en ese artículo, claro, se podría exigir el cese de su cargo como diputado. Es un tema que todavía está en desarrollo, me imagino, en el Congreso, que se sigue conversando, pero que sin duda, independiente de lo que ocurra, es una mancha para el Congreso. Es una situación que no habíamos visto con frecuencia y lo que ocurrió ayer es lamentable por donde se le mire, y por eso también el rechazo fue transversal a lo que ocurrió al interior de la Cámara de Diputados. ¿Qué queda para hoy? Queda, me imagino, seguir discutiendo este tema en algún momento, Pedro, ¿no? Solo para cerrar. En líneas generales ya la Comisión de Ética sesionó, estamos a la espera de eventuales nuevas vocerías que puedan llegar y que puedan emitir los propios parlamentarios, pero como lo mencionaba, el rechazo es generalizado a la actitud del diputado Gonzalo de la Carrera. Lamentablemente no sería la primera ocasión, ya fue sancionado por otro hecho similar, lo mencionábamos, un tirón de oreja al interior del Parlamento, fuera de una sesión. Llama poderosamente la atención que ayer agreda verbalmente a una mujer, insulte a una parlamentaria y luego llegue a golpes de pies y puños en contra de otro, en contra del vicepresidente de la Cámara. Claramente tendrá sanciones mayores. Bien, vamos a quedar atentos a lo que ahí se vaya resolviendo, cuáles son las distintas medidas, pero en términos prácticos, en términos políticos, la bancada a la que él pertenecía del Partido Republicano lo expulsa de la bancada. Él ya no pertenece al partido, está como independiente, pero eso también es una señal respecto a que queda, por así decirlo, aislado políticamente. Bien, muchas gracias, Pedro, por este despacho desde el Congreso. Buenas tardes. Bueno, y en el mismo tenor, el presidente Gabriel Boric condenó estos hechos de violencia en medio de una actividad en San Miguel. Este y otros más que se han registrado en las últimas horas. Y no solo eso, porque anoche, en tanto, recibió pifias de los asistentes a la comida de Sonami, la Sociedad Nacional de Minería, al emplazar a los presentes a repartir utilidades. Vámonos al Palacio de la Moneda. Antonio Ruiz nos va a contar más detalles desde allá. Antonio, ¿cómo estás?
Hola Pati, Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sí, varias situaciones y actividades que comentar durante esta jornada de día miércoles. Lo primero, ustedes lo mencionaban, el presidente Gabriel Boric se refirió también a esta situación de agresión que se vivió ayer en el Congreso Nacional y que afectó al diputado Alexis Sepúlveda, el vicepresidente de la Cámara, quien fue víctima de esta agresión de un compañero de trabajo de su par, también el diputado Gonzalo de la Carrera. ¿En qué contexto habló el presidente Gabriel Boric? Fue en la comuna de San Miguel, donde junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, lanzaron ahí el plan Chile para Todas. Comenzó esta actividad allí pasada a las 8 de la mañana en el gimnasio Brasilia, en la comuna de San Miguel. Ahí ven ustedes parte de la escena de esta actividad, donde se anuncia allí, claro, la promulgación de la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas por pensiones de alimentos. Ese fue el contexto, ¿no?, de esta actividad, donde el presidente Gabriel Boric lamentó, por cierto, la agresión sufrida por el vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, de parte del diputado Gonzalo de la Carrera. Ahí la imagen en pantalla. Lamentó el presidente diversas situaciones, entre ellas ahí aludió a lo que ocurrió en el Congreso ayer por la tarde, pero también en este clima político crispado de cara al próximo domingo, también el presidente lamentó, ¿no?, como lo había hecho durante jornadas anteriores, las actividades de campaña. Recuerden ustedes allí el enfrentamiento que hubo entre los ciclistas por el apruebo, más los carretoneros por el rechazo, también la situación que se vivió en Valparaíso durante el fin de semana, todos hechos de violencia que, dijo el presidente, no ayudan a nuestra convivencia. Pasemos a revisar lo que dijo el mandatario. Y en el proceso constituyente en el que estamos embarcados, quiero decirles que necesitamos todos estar más a la altura. Y acá los actos de violencia que hemos visto en la Cámara de Diputados, en algunas regiones, en la Alameda, en los últimos días nos hacen muy mal como país y como sociedad. Y en ese sentido, ayer vimos una expresión lamentable de violencia en la Cámara de Diputados que no solamente muestra lo peor de la política, cuando aquí precisamente estamos promulgando una ley que muestra que sí lo podemos hacer bien, que se puede aprobar en forma unánime un proyecto de ley que beneficia a las mujeres y que podemos dejar de lado las diferencias, pero también si ayer se llegó a los golpes es porque al diputado de la Carrera y a otros se les ha permitido permanentemente ser profundamente agresivos. Entonces, lo que pasó ayer no es casualidad y nuestro llamado es que dejemos de tolerar la pasivo-agresividad, las faltas de respeto hacia las ministras, pero también hacia las parlamentarias y en general a todas las mujeres de Chile, porque cuando se ofende a las mujeres por razones de género, eso es algo que nos afecta a todas y retrocedemos en toda la sociedad. Bien, las reacciones allí desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, a lo ocurrido en el Poder Legislativo, en el Congreso Nacional ayer con esta agresión y este video tan comentado, ¿no?, que ocurrió ahí en plena sala de sesiones de la Cámara de Diputados, con las reacciones allí del presidente Gabriel Boric y también de la ministra Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, quien también se refería a esta situación. Todos necesitamos estar a la altura, dice el presidente Gabriel Boric, lamentando, ¿no?, lo ocurrido en el Congreso Nacional y también en algunas actividades de campaña de cara al plebiscito de salida de este domingo. Comentemos también lo que ocurrió anoche en la cena anual de la minería en Casa Piedra. Tensa por momentos la cena, más allá de la cordialidad y los apretones de mano que ven ustedes en pantalla, porque incluso hubo algunas pifias al presidente Gabriel Boric, quien en su discurso habló sobre la reforma tributaria que está impulsando su gobierno y también el royalty, un tema sensible para la industria, porque desde el sector han cuestionado que se aplique un royalty a la minería. ¿Cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades?, se preguntó el presidente Gabriel Boric en medio de su discurso. Pero les cuento que, bueno, me tocó estar ahí anoche y el presidente Gabriel Boric habló después de Diego Hernández, quien es el presidente de la Sonami,
quien también manifestó ahí desde la testera su preocupación por la reforma tributaria y el royalty minero, incluso también por el trabajo de la Convención Constitucional respecto de lo que se discutió allí respecto al rol de la industria minera, y fue allí que se produjeron estos discursos en hilera. Pasamos a escuchar primero al presidente de Sonami, Diego Hernández, quien cuestionó también y manifestaba su preocupación allí respecto de la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo. En cuanto al proceso constitucional, la minería chilena fue uno de los sectores más duramente cuestionados por los convencionales a través de propuestas extremas y dogmáticas tendientes a nacionalizar las empresas del litio y la minería del cobre y apoderarse de las rentas que genera el rubro. No podemos dejar de reiterar nuestra preocupación por la reforma tributaria y el royalty minero. Consideramos que este último, así como está estructurado con un componente ad valorem y con tasas desproporcionadas, le resta competitividad a la minería y pone en serio riesgo a buena parte de las operaciones mineras de costos más altos. Nuestro análisis indica que en ciclos de precios bajos del cobre, muchas empresas se verían en serias dificultades para seguir operando. Esperamos que los dogmas e intereses que se evidenciaron en la Convención Constitucional no se trasladen al trámite de la reforma. Bien, cargado de contingencia, como escuchan ustedes, el discurso del presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Les cuento que era su último discurso en el cargo, en una cena además que por la pandemia no se había podido realizar en los últimos 2 años, y claro, parece que tenía varios temas ahí acumulados que sacó a colación ahí en medio de la cena, ante la mirada atenta del presidente Gabriel Boric, sentado por lo demás en primera fila. Y luego, claro, fue el turno del presidente Gabriel Boric, quien recibió algunas pifias allí, un ambiente algo encendido, cuando respondió también a lo que señalaba el presidente de Sonami, y también el presidente explicó los alcances, ¿no?, de esta reforma tributaria. ¿Cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades?, se preguntó en voz alta, ¿no?, al presidente Gabriel Boric, tensionando ahí parte del ambiente. Pasamos a escuchar lo que dijo. Quiero decirle, don Diego, que he modificado mi discurso mientras usted hablaba para poder hacerme cargo también de algunos puntos que me parecen interesantes. Y en este caso hablo con las mineras y los mineros de Chile. Haya también una disposición a pensar cómo distribuimos mejor la riqueza. Decía don Diego que son contrarios de disminuir las utilidades en periodos de baja renta, en periodos de bajo precio, perdón. Yo le pregunto, ¿cuándo han sido partidarios? ¿Cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la Sonami ha hecho una declaración de ahora sí este es el momento de hacer y avanzar en un royalty y en una mejor distribución de la riqueza? Y yo creo que es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente. Bien, no exenta allí de tensión un poco la cena de la minería, cena anual de la minería, a la que asistió el presidente Gabriel Boric ayer por la noche en Casa Piedra. Bueno, ahí por supuesto también han habido algunas reacciones también durante esta jornada. Cambiamos de tema, siempre en política, para comentar también lo que ha sido durante esta jornada, lo que ven ustedes ahí en pantalla, la portada del presidente Gabriel Boric en la prestigiosa revista Time, publicación estadounidense, que en su reciente edición dedica no solo la portada, sino también una extensa entrevista al presidente de Chile, justo en la antesala también del plebiscito. El presidente millennial de Chile, dice la revista, aludiendo a sus 36 años, es un nuevo tipo de líder de izquierda, también agrega esta publicación. De hecho, lo llama como el presidente más izquierdista de Chile en medio siglo. Abordó varios temas,
en la entrevista al presidente Gabriel Boric, como la seguridad en la Araucanía, la aplicación del estado de excepción, que como sabemos no estaba en el guión original del gobierno. También habló del texto de propuesta constitucional que calificó como positivo y, por cierto, de lo que viene para Chile luego del 4 de septiembre. En la misma línea habló el presidente anoche en esta cena anual de la minería, hablando de lo que viene para nuestro país luego del plebiscito de este domingo. Pasemos a revisar. Independiente del resultado de la elección del próximo domingo, del plebiscito de este 4 de septiembre, quiero que sepan de que yo tengo el mandato de ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, de los que aprueban, de los que rechazan, de los que se abstengan y los que no vayan a votar. Y que, por lo tanto, nuestro mandato, sea cual sea el resultado, es de hacer todo lo que está en nuestro alcance, por convicción, de unir a nuestro país y además de entregar reglas claras y estables que permitan a industrias como la minería poder seguir teniendo este rol clave que han tenido en la historia de nuestro país. Bien, el presidente Gabriel Boric entonces remarcando el mensaje, ¿no?, que ha sido transversal en su gobierno de cara al plebiscito de salida del próximo domingo. Varios temas ahí entonces que comentar, con también la participación del presidente en esta cena anual de la minería, no exenta de tensión, y también el mandatario entrando de lleno al debate, ¿no?, y las reacciones que ha generado la agresión sufrida ayer en el Congreso por el vicepresidente de la Cámara. Bueno, harto movimiento tuvo el presidente, que cambió un poco lo que había ocurrido. Lo habíamos comentado ayer contigo mismo, Antonio, que había tenido audiencias a puertas cerradas, actividades al interior del Palacio. Bueno, y finalmente ha dado harto que hablar su participación en público en las últimas horas, así que vamos a estar pendientes también si es que hay novedades o repercusiones respecto a lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Gracias. Gracias, Antonio. Y vamos a revisar lo que pasó con estos guardias que son acusados de pegarle a un joven en el Parque Quinta Normal. Esta persona se encuentra en estado grave. ¿Qué es lo que ocurrió? Se lo preguntamos a Abelino Martínez. Abelino. Hola, Abelino. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Humberto, saludarlos también a todos en sus casas. Esto ocurrió el día de ayer durante la tarde-noche, como ustedes bien señalan, en el Parque Quinta Normal, específicamente en el sector de Matucana con Santo Domingo. En ese sector, lamentablemente, las rejas que cercan el parque han sido derribadas en varias oportunidades, principalmente, nos decían los vecinos, por personas en situación de calle que entran durante la noche a pernoctar al parque. También hay otros individuos que entran, por ejemplo, a beber alcohol y consumir drogas junto a otras personas. Habría sido en este contexto que esta persona de 36 años ingresa junto a una mujer al parque y los guardias de seguridad les piden que salgan del lugar. Ellos se niegan a hacerlo y finalmente estos dos guardias que terminaron detenidos, uno de 24 años y el otro de 26, le propinan una golpiza a este hombre de 36 años que lamentablemente lo dejó incluso en algún minuto con riesgo vital, en estado bastante grave. Él fue trasladado hasta la posta central. Durante esta mañana nos entregaron un parte médico en el que nos señalan que afortunadamente este hombre logró salir del estado crítico en el que se encontraba. Sin embargo, aún se encuentra grave y por lo tanto fue derivado a la unidad de cuidados intensivos. Su familia aún no ha ido a verlo. La policía de investigaciones y también carabineros están realizando diligencias para poder dar con los familiares de esta persona. Fue la mujer que lo acompañaba la que denunció a estos guardias y la que los identificó como los agresores cuando Carabineros llega al lugar tras conocer respecto a esta situación. Nosotros pudimos conversar con algunos vecinos y trabajadores que están en las cercanías del Parque Quinta Normal, también con un guardia de seguridad que nos dice que su trabajo es bastante riesgoso. Muchas veces ellos se ven expuestos también a situaciones complejas y es por eso que finalmente habrían reaccionado violentamente estos individuos contra este hombre. Sin embargo, eso no justifica, por supuesto, el estado en que finalmente lo dejaron, que fue de gravedad. Escuchemos lo que nos decían los vecinos del parque y también un guardia con el que pudimos conversar. Bastante conflictivo. Pero es complejo en la noche el trabajo. Sí. Mucha gente ingresa, me imagino, a pernoctar. Claro, situación calle sobre todo. ¿Complejo el trabajo usted? Sí, obvio. Está abandonado. En la noche es boca de lobo aquí, pues no pasa nada. O sea, no hay seguridad, yo creo, así que
Está complicado el tema aquí, ese tema. Lo han cercado varias veces, si no te fijas, pero los votan igual, la gente los vota para entrar, entran a la mano y rompen todo eso. Lo que pasa es que pues, está abandonada, pero lo que pasa es que la sentir realmente también la gente de aquí, los indigentes, todo, porque realmente ellos tampoco tienen dónde estar, pues entonces andan buscando un lugar donde refugiarse. Los guardias en este caso dependen de la Municipalidad de Santiago. Durante la mañana la alcaldesa, por supuesto, condenó estos hechos. Ambos hombres, uno de 24 y el otro de 26 años de edad, fueron detenidos y puestos a disposición además de tribunales. Durante esta tarde la Fiscalía informó que probablemente serán formalizados por el delito de homicidio frustrado, dado la golpiza que le propinaron a este hombre de 36 años que finalmente lo deja en estado crítico. Estuvo incluso con riesgo vital el día de ayer durante la noche. Sin embargo, afortunadamente la asistencia pública lograron estabilizarlo, sacarlo de este riesgo vital y hoy se encuentra grave, pero en la unidad de cuidados intensivos. Las autoridades están intentando dar con el paradero de sus familiares para informarles respecto a esta situación, dado que la mujer que finalmente se encontraba con él y es la que da aviso a Carabineros tras trasladarlo a la posta central, finalmente también desaparece del lugar. Por lo tanto, no hay mayor información de qué estaban haciendo estas personas o qué pretendían hacer al interior de este parque. Se está investigando si es que ambos, por ejemplo, se encontraban en situación de calle y eran parte de las personas que duermen en este sector o simplemente habrían ingresado a consumir alcohol junto a otras personas, y es en ese contexto que los guardias les habrían pedido que salieran del parque, ellos se habrían negado y finalmente ocurre toda esta situación que termina con este hombre en estado grave. Tenemos declaraciones de Carabineros, también de la Fiscalía al respecto, vamos a pasar a revisarlas de inmediato. Dos personas, sexo masculino y femenino, que tienen una relación sentimental, se encontraban en el interior del Parque Quinta Normal cuando se dan cuenta que vienen 4 sujetos desconocidos hacia ellos y por motivos que se desconocen empiezan a agredirlos con elementos contundentes, palos, fierros, hacia la víctima. Lo cual la víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde se constató lesiones graves con riesgo vital. Se produce una agresión en circunstancias que estamos investigando. Guardias de seguridad del parque proceden a agredir a una persona que se encontraba dentro del recinto. En principio la agresión es con palos, con fierro. Se menciona también por parte del acompañante de la víctima que mantenían una pistola a fogueo. Lo golpean en reiteradas oportunidades en la cabeza, en el rostro, y producto de eso la víctima se mantiene en estado grave, está en un coma inducido, tiene fractura en el cráneo, un hundimiento, tiene fractura nasal, tiene diversas lesiones que podrían ser catalogadas como un delito de lesiones graves o incluso como un delito de homicidio frustrado. Hay que ver los antecedentes que vamos a contar en la audiencia de control de detención. Todos esos antecedentes se revisarán durante esta tarde, muchachos. Por supuesto, nosotros estaremos atentos a qué es lo que ocurre finalmente con estos guardias de seguridad que fueron detenidos por la golpiza propinada a este hombre de 36 años. Además, como lo escuchábamos en Voz de los Vecinos, este sector, San Diego con Matucana, es constantemente cercado por las autoridades, dado que el parque se encuentra cercado en su totalidad. Sin embargo, personas en situación de calle constantemente botan estas cercas y finalmente durante la noche ingresan personas al parque, lo que está prohibido, y esto es lo que habría generado finalmente toda esta lamentable situación. Desde el municipio de Santiago informaron también que realizarían labores para volver nuevamente a acercar este sector y así evitar a futuro situaciones similares a las que ocurrió el día de ayer. Claro, seguimos atentos ahí a las decisiones que se van tomando, a las medidas que tú nos mencionabas, Abelino. Muchas gracias por el despacho. Buenas tardes. Gracias. Bueno, y continúan los preparativos para el plebiscito del domingo en el canal también. Vamos a tener una completa transmisión desde muy temprano. Desde muy temprano el día domingo. Ahora, varias preguntas. ¿Se podrá votar con la cédula de identidad vencida? ¿Qué va a ocurrir con el transporte? Y finalmente, ¿cómo se preparan los locales de votación? Recordemos que cambiaron muchos para recibir a nuevos votantes. Carola Garrido nos va a contar más. El CERVEL ha dado varias luces respecto a lo que va a ocurrir este domingo. Carola, ¿cómo estás? Con frío, me imagino. Está bien en la... Muy buenas tardes. Claro.
Con un poquito de frío, pero no tanto. Hacía más frío en la mañana, ahora está un poquito más agradable. Oye, claro, hoy día hubo una actividad ahí en el CERVEL a 4 días del plebiscito donde se busca esclarecer todas estas dudas que seguramente muchos chilenos todavía tienen pendientes. Son datos prácticos, en definitiva, que se han entregado para que la gente sepa cosas importantes. Una de ellas es la que ustedes mencionaban y que tienen que ver con las cédulas de identidad que están vencidas. Bueno, hoy se reiteró una información que ya se había dado a conocer, y es que todos aquellos carnet que hayan vencido después del 1 de octubre del año 2019 podrán ser utilizados de todas maneras en el plebiscito este domingo. Lo mismo va a ocurrir con el pasaporte. Si venció la misma fecha después del 1 de octubre del 2019, no hay ningún problema y usted lo puede utilizar de todas maneras. Ya es tarde para pedir una copia del carnet, que era un trámite que también se podía hacer en caso de que se haya extraviado, pero que esté vigente, o bien que haya tenido algún deterioro el plástico, porque eso se demora 7 días aproximadamente, así es que ya no hay tiempo para eso. Hay otros datos que se entregaron y algunas recomendaciones también, como por ejemplo que la gente pueda revisar sus datos electorales. Según se informó, 14 millones de personas ya lo han hecho, pero más que 14 millones de personas, son 14 millones de consultas. Hay gente que se ha metido una y otra vez para chequear al colegio donde le toca, y la idea es que, como se hizo una georreferenciación y ahora muchos de estos locales están más cerca de la casa de los votantes, tengan clara esa información para no perder el viaje y no perder tiempo ese día. La concurrencia va a ser mucho mayor porque, a diferencia de las anteriores, esta es una elección de carácter obligatorio, y en ese sentido también se recordó que Carabineros este día 4 de septiembre se va a dedicar en los cuarteles a realizar constancias, pero solamente de aquellas personas que no puedan ir a votar porque se encuentren a más de 200 kilómetros de distancia del local que les corresponde para eso. Solo la constancia, decimos, porque las excusas se presentan posteriormente en el juzgado de policía local. ¿Qué otros datos importantes que se dieron a conocer? Por ejemplo, que todas las personas que lleguen a votar y que sean de la tercera edad, que estén embarazadas o con algún problema para desplazarse, van a tener prioridad, van a pasar inmediatamente, no van a tener que hacer la fila para esperar el voto. Escuchemos más detalles de lo que dijeron las autoridades respecto de todos estos puntos. Escuchamos a la ministra de Justicia y también al director del CERVEL. Lo primero es consultar los datos electorales. Tenemos 14 millones de personas que ya han consultado sus datos electorales, pero recomendamos consultar y anotar. Va a denunciar a todas las personas que no voten y ellos van a tener que presentar sus excusas en el juzgado de policía local. No se presentan excusas en Carabineros. Ese día 4 Carabineros solo va a atender constancia de que la persona está en el retén, la comisaría, la tenencia, donde está concurriendo. Es una constancia. Las excusas posteriormente se presentan a los juzgados de policía local. Y concurrir con mascarilla y tienen que concurrir con su lápida pasta azul. Todas las personas que tengan su cédula de identidad o pasaporte vencido desde el 1 de octubre del 2019 pueden utilizar esos documentos vencidos para concurrir a votar. Repito, cualquier documento que esté vencido, si las personas tienen una cédula de identidad o un pasaporte que está vencido, pero ese vencimiento comenzó desde el 1 de octubre del 2019 hasta ahora, pueden utilizar ese documento para concurrir a votar. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro para que no vea un impedimento en el vencimiento de la cédula. Vamos a reiterar también una información que se ha entregado en los últimos días y que tiene que ver con el transporte público para esa jornada. La gente que utilice el metro y que se mueva a través de EFE no va a tener que pagar su pasaje. Tiene que validar de todas maneras, pero ese cobro no se hará efectivo. Hay un cambio también en lo que tiene relación con los buses de la locomoción colectiva
efectiva. En Santiago, en la región metropolitana, van a haber unos 5.000 aproximadamente que van a estar circulando ese día. Hubo que hacer un cambio allí porque los trabajadores, los conductores en este caso, tienen 2 domingos libres al mes. Eso va a cambiar por el plebiscito, se va a buscar la forma de pronto compensar ese día libre, de luego compensar ese día libre, porque además se va a aumentar la frecuencia. La mayor concentración de buses va a ser entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, que es el horario donde históricamente ha ido la mayor cantidad de gente a votar en día de elecciones. La idea, decía el ministro, es que el transporte no sea noticia en esta oportunidad, como sí lo fue en la segunda vuelta, por ejemplo, presidencial el año pasado, cuando mucha gente se quejó, sobre todo en el sector sur de la región metropolitana, en las comunas que allí se emplazan, de falta de micros, que habían tenido que caminar muchísimo, y eso sin duda generó también problemas al término de la jornada, con muchas personas que llegaron al filo de la hora y que tuvieron que esperar bastante para poder votar. Escuchemos palabras del ministro. Tenemos una nueva ley que permite exigir a los conductores del transporte público que acudan a trabajar este domingo, porque recordemos que los trabajadores del transporte público tienen derecho a 2 domingos libres al mes. Y en este caso, si les tocaba el domingo 4 de septiembre, ese domingo se cambia por un domingo del mes previo o el mes posterior, porque nos permite que los buses que van a estar disponibles van a contar con conductores que los puedan conducir. También hemos trabajado en disponer de 1.500 servicios aproximadamente especiales, gratuitos para esta jornada. Es un 27% más de servicios especiales que en periodos electorales previos. Bueno, la delegación presidencial hoy también tuvo una actividad donde entregó directrices para el próximo domingo. Se entregaron algunas cifras, como por ejemplo que aquí en la región metropolitana habrá en total 831 recintos de votación. Sabemos que los funcionarios de las Fuerzas Armadas custodian el interior de los locales, van a ser 7.500 funcionarios aproximadamente, y en el exterior el trabajo es de carabineros, son 6.500 aproximadamente los funcionarios de carabineros que también van a estar realizando esos trabajos. Y les preguntamos a las autoridades, a la delegada presidencial principalmente, si hay algún plan especial ya para el término de la jornada, ¿cierto? En caso que haya celebraciones, que las va a haber, ya sea del apruebo o del rechazo, o también protestas. Y bueno, ella y Carabineros también nos aclaraba que este es un plan que ellos ejecutan cada vez que hay elecciones. Siempre puede existir la posibilidad de que pase algo que está fuera de lo previsto, así es que ya se está preparando eso. Y están preparando también, a propósito del cierre de las campañas, que es mañana, lo que va a ocurrir con eso. Sabemos que una es en plena Alameda, ya se están creando allí los cortes, según decía Carabineros, también los desvíos de tránsito, y el otro cierre es en el cerro, en el Parque Metropolitano. También se está desplegando todas las medidas de seguridad para eso. Escuchemos lo que dijo la delegada presidencial. Durante los días de la elección, el resguardo del orden y la seguridad pública queda a cargo del Ejército y Carabineros. En términos de transporte, el día de ayer ya se presentó el plan de contingencia para reforzar el transporte público el día de la votación. Hay cerca de un aumento del 40% en todas las frecuencias de tanto metro como ferrocarriles, como también de los buses que van a estar desplegados en la región metropolitana. Eso también va acompañado de la gratuidad de las empresas del Estado. Se modifica el plan paso al paso, haciendo una exhibición de la exhibición del pase de movilidad y también del PCR negativo para los días entre el 2 y el 5 de septiembre, de modo que ninguna persona quede fuera de la votación. Claro, así es que bueno, ya queda menos, ¿cierto? Hablábamos de los cierres de campaña, que es lo que viene mañana, y la idea es que la gente se organice para el próximo domingo. Es mucha la gente que va a ir a votar. Esta no es una elección en la que se pueda decidir si ir o no, es obligatoria, así es que recordar que el metro va a ser gratuito aquí en la región metropolitana, que puede votar con el carnet vencido. Son algunas de las medidas que es importante recordar para no tener problemas ese día. Claro, y medidas que facilitan, por supuesto, el voto, que como tú bien dices, Carola, es de carácter obligatorio. Muchas gracias, que estés bien.
Gracias, Carola. Y vamos a otras informaciones. 2 menores de edad fueron detenidos, esto tras asaltar a un joven cerca de la estación Inés de Suárez. La víctima los persiguió hasta el metro. ¿Cómo lograron ser detenidos? Se lo preguntamos a Alejandro Silva. Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, son varios antecedentes los que hay que revisar en este hecho para lograr entender la historia completa. Todo comienza cerca de las 8 de la noche en la intersección de Antonio Varas con Avenida Pocuro. Esto todo ocurre en la comuna de Providencia, cuando un joven, un estudiante, quien habría salido minutos antes desde su casa de estudio de la universidad, iba en dirección hacia el metro Inés de Suárez para ir a su domicilio, cuando es abordado en esta intersección, Antonio Varas con Pocuro, por 3 sujetos. Uno de ellos no estaba con los 2 que fueron detenidos, pero estos 3 sujetos son quienes abordan con armas de fuego, ¿cierto?, a esta persona, a esta víctima, a este estudiante, y le quitan su celular y otras pertenencias. Es dentro de este contexto, tras una maniobra bastante arriesgada, ¿cierto?, por parte de la víctima, que decide seguir, en este caso, a los asaltantes, a 2 menores de edad. Es dentro de este contexto que los asaltantes, con la intención quizás de continuar con su tour delictual o irse ya para sus casas, es que se meten al interior del metro Inés de Suárez, y es en la parte de los andenes cuando nace este video precisamente que ustedes están viendo en pantalla, cuando la víctima llega hacia este lugar, hacia los andenes también, comienza a pedir ayuda, ¿cierto? Y es así como se da el video que ustedes ven en pantalla, que de hecho quiero que lo pasemos a escuchar para que mantengan un poco el contexto de lo que ocurrió en horas de la noche de ayer al interior del metro Inés de Suárez, y junto con eso también las propias declaraciones por parte de la víctima, quien tuvimos la oportunidad de conversar con él y nos entregó los siguientes detalles. Salí de clase y cuando me iba para la casa, 3 cabros chicos me fueron a asaltar, 2 me apuntaron con pistolas, me quitaron el teléfono y pucha, los seguí hasta el metro. Les pedí mi teléfono, me mostraron de nuevo las pistolas, empecé a gritar. Fue harto rato, la gente miraba, pero nadie se metía. Intentaron irse al metro, que llegó el vagón, tuve que activar el freno de emergencia para que no se fueran. Y ahí llegaron los policías civiles y los redujeron. Claro, una vez que esta persona comienza a gritar, ¿cierto?, como nos relataba en su testimonio, junto con eso los sujetos hacen, con la intención, ¿cierto?, de ingresar al metro, el gesto de irse. Claramente esto era para escapar, ¿cierto?, una vez que la víctima estaría gritando y pidiendo ayuda para que logren detener a estos menores. Bajo este panorama de el hecho de que estaban a punto de irse al interior del metro, es que la víctima finalmente decide jalar esta manilla, ¿cierto?, de emergencia para poder detener el transcurso del metro, y es dentro de este contexto que aparecen estudiantes, aspirantes a carabineros, ya que para contextualizar, muy cerca del metro Inés de Suárez está la escuela de carabineros, y es por eso que habrían estos estudiantes de carabineros en las cercanías y adentro del metro Inés de Suárez. Estas personas, estos estudiantes, son quienes finalmente detienen a estos asaltantes, 2 en total. Faltaría un tercer todavía que habría estado en el momento del asalto, y es por eso que Carabineros ya estaría tras la pista de esta persona. Tuvimos también la oportunidad, de hecho, de conversar con Carabineros, y también tuvimos declaraciones por parte de Metro Santiago. Esto fue lo que nos dijeron. Mientras transitaba por Avenida Antonio Varas en dirección al norte, y al llegar a Avenida Pocuro es abordado por 3 individuos, quienes 2 de ellos le exhiben armamento corto y le sustraen su teléfono celular. Posteriormente a ello, la víctima realiza un seguimiento a distancia de estos individuos, quienes se percatan que ingresan al interior del metro Inés de Suárez
donde una vez al interior del vagón comienza a increpar a estos individuos y situación que en la cual se percatan 2 alumnos de la Escuela de Carabineros procediendo a la detención de estos 2 individuos anteriormente señalados. A raíz de esta detención se logra recuperar 2 armamentos a fogueo tipo pistola. Una persona fue asaltada a la cercanía de Estación Inés de Suárez de línea 6. Esta persona decidió seguir a sus asaltantes llegando a la Estación Inés de Suárez. Mientras se encontraba ahí en el andén, al llegar un tren, usuarios ven que algo ocurre y activan los intercomunicadores del tren, conectándose con el centro de control. El centro de control rápidamente monitorea a través de cámaras lo que estaba ocurriendo, activando los protocolos de seguridad, haciendo presente a personal de seguridad que se encontraba en la estación y activando también a carabineros. Una vez que estos llegan al lugar, toman el procedimiento que había sido previamente iniciado por alumnos de la Escuela de Carabineros, quienes habían tomado detenidos a los 2 asaltantes. Este es un muy buen sector, pero a un tiempo a esta parte se ha puesto con algunos problemas. Yo creo que antes no existían asaltos y ese tipo de cosas no pasaban. Se escuchaban como gritos, como de ayuda, de que habían asaltado. Y igual es brígido porque de hecho reconocí acá la estación y yo dije, hoy día yo tengo que ir para allá. Y entonces uno piensa, le pasó a esa persona y uno que igual pasa por estos lados, piensa, le puede pasar a uno. Y genera miedo, harto miedo igual. Sí, obviamente que asustados porque si me encañonan con 2 armas menores de edad, entonces igual ya todo está más inseguro, ya no se puede salir a las calles solo, prefiero andar con mis amigos, siempre acompañados todos juntos. Sí, no, en realidad está súper inseguro en general en todos lados, en especial en lugares acá que suele ser como más seguro, igual es como extraño. Siento que es como un agravante el ver la seguridad. Sí, acá ya no depende de la hora, ni cómo vas vestido, ni nada, como que ya estamos a la deriva. Claro, según declaraciones por parte de Carabineros, en definitiva era un arma que aparentemente estaba dispuesta, ¿cierto?, para percutar impactos de balas, sin embargo era un arma a fogueo. Dentro de las pertenencias de las cuales fueron incautadas por parte de Carabineros a estos 2 menores de edad, de 17 y 15 años, encontraron otros celulares que seguramente habían sido, ¿cierto?, adquiridos bajo el mismo modus operandi. Si usted fue víctima quizás de menores de edad durante la tarde de ayer en este sector, no dude en avisar a Carabineros, puede que pueda recuperar en este caso su aparato móvil. Tuvimos también la oportunidad, como les comentamos, ¿cierto? Y tuvimos la declaración ahora que escuchamos por parte de los propios usuarios de metro del sector, quienes dicen que el sector es tranquilo, sin embargo últimamente se han visto hechos similares. Ahora es en materia, en este caso, de investigación por parte de la Fiscalía. Hoy durante la tarde estos 2 menores serán formalizados por el delito de robo con intimidación. Seguiremos muy de cerca también esa información para entregarles un completo informe durante nuestra edición central del día de hoy en la noche. Claro, y es un sector tranquilo, pero probablemente lo que pasa es lo que decían ahí muchas personas. Uno no puede decir con total tranquilidad que hay un sector donde puedes sacar el celular y que no haya un riesgo de asalto, lamentablemente. Así es que, bueno, afortunadamente esto no terminó con mayores problemas. Muchas gracias, Alejandro, por la información. Buenas tardes. Gracias. Y es hora de revisar el tiempo en este día nublado, frío, invernal. Eduardo Sáez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chiquillos? Agosto se la está arreglando para despedirnos como invierno. Sí, porque de hecho, meteorológicamente mañana comienza la primavera meteorológica, no la astronómica, porque la astronómica llega el 21. ¿Ya? Porque sería, los 3 meses más fríos son junio, julio, agosto. Okay. Entonces ya mañana ya cambiamos estación meteorológica, simplemente para cálculos de promedio de temperatura. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención hoy día? Lo que tú bien decías, el frío. ¿Por qué? Porque fíjense que en este momento tenemos en Santiago 10.3 grados, con una máxima hasta el momento de 10.5. Frío. De mantenerse esta actual temperatura, podría ser la tarde más fría de agosto. La anterior, estaba recién viendo el dato, fue 10.9 el 16 de agosto. O sea, no va a subir mucho más de lo que tú nos estás contando. Uno nunca puede decir esto no va a pasar en meteorología, pero debiese ser o la segunda o la tarde más helada lo que va al presente. De hecho, hay otra cosa que me llama mucho la atención y quiero compartir este dato, porque en Tobalaba, la estación meteorológica de Tobalaba,
La temperatura máxima fue de 9.8 a las 5 de la mañana. Ya. En este momento acaba de subir el termómetro y van en 8.7. 8.7 grados en sectores precordillera. ¿Por qué? Porque la niebla al final no tocó, o sea, la nube baja no alcanzó a tocar el suelo, sino que se quedó un poquito más arriba. Entonces, si nosotros viésemos la imagen que hay en Peñalolén, está totalmente tapado. Uno ve desde Providencia y uno ve la nube. Entonces, en Peñalolén uno está inmerso en la nube. Por lo tanto, a ver, tenemos la imagen. Mira, ahí está la imagen de la Florida. Que podemos ver perfectamente la nubosidad baja, pero no se ve la cordillera. Claro. Entonces, por eso les decía, si la toma que tenemos de Peñalolén muestra que está totalmente metido en la humedad, en el frío, y por eso es que, y esta nube que no ha querido entrar. Y cuando uno mira desde Farellones, se ve un cielo parcial, la nube muy entrada también hacia el sector cordillera. Mira, ahí se nota en la parte superior la nube, el estrato, cómo ingresó por el valle. O sea, en Farellones está despejado. Está despejado. Y ahí abajo se ve la nube. Ya está, ahí se nota bien. Ahí está. Lo que Eso es Peñalolén. Eso es Peñalolén. Claro, un poquito más abajo está el aeródromo Toda Lava. Entonces, están totalmente metidos en ese es Peñalolén, claro. Ahí están metidos totalmente en la nube. Por eso es que no ha subido la temperatura en todo lado. Lo mismo en Las Condes, una temperatura muy, muy bajita. Y misma situación que se está repitiendo. Mira, ahí está la imagen desde Providencia, en donde también despeja, o sea, digamos, buena visibilidad, no despeja, buena visibilidad, y la nube es muy chiquitita, es muy delgada, y solamente alcanzamos a percibirlo ahí en el sector de la falda de la cordillera. Ya, esto es para recordarnos que todavía estamos en invierno, pero podemos ser optimistas en los próximos días. Totalmente, así que veamos la imagen del satélite, porque este mismo patrón se repite en gran parte de la zona central. Por favor, miren, todavía hay sectores, Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Copiapó, la región de Coquimbo. Fíjense cómo está la nube totalmente metida hasta sectores de la región del Ñuble. Hacia el sur, o sea, la zona centro-sur, ahí por lo menos ya cambia un poquito la condición, hay unos claros de sol, van precipitaciones hacia el extremo sur de nuestro país, hacia la Patagonia, pero esta nube está totalmente metida y no quiere romper. ¿Cuándo va a romper? Mañana, porque aquí se está formando una baja segregada que va a tomar todas esas nubes y mañana ya las va a ir rompiendo. Así que por lo tanto vamos a cambiar totalmente de ciclo en este extraño día tan invernal, ya despidiendo agosto. Veamos cómo está Valparaíso en este momento. Ahí está, mire, quiebres de nubosidad. Ya empieza poquito a poquito entonces a abrir en algunos sectores, y allá todavía estaban en 12,5 grados aproximadamente, así que muy heladito gran parte de la zona central. Así que ahí, como dice, jornada nubosa en toda la mitad de nuestro país. Bueno, y les tengo un datito, porque tengan cargados sus celulares, tablets y notebook al 100%, porque mañana jueves en easy.cl tendremos un live shopping con ofertas realmente imperdibles y que serán exclusivas en esta transmisión online. Además, entregaremos increíbles tips para tus mascotas y para los espacios de tu hogar. Así que Easy, gracias por estar con nosotros esta tarde, y mañana acuérdense de conectarse también al streaming. Y mientras tanto, yo les muestro cómo está Plaza Italia. Les cuento que la temperatura mínima en la capital fue de 8.3 grados a las 9 de la mañana con 6 minutos. Y ahora todavía no quiere subir el termómetro, ahí estamos todavía pegaditos en los 10. De hecho, acaba de bajar, 10.1, o sea, va a ser muy difícil que logremos romper la barrera de esos 12 grados. De hecho, a ver, veamos lo que tenemos, porque a diferencia de lo que sucede acá en la zona central, miren San Pedro de Atacama. Qué rico San Pedro. Después de una mañana con 0,4 grados bajo cero, 0,4 décimas bajo cero, la tarde 27 grados. Pero en Vicuña están con 14, 12 grados en San Felipe. De verdad, a pesar de que Vicuña está despejado, el aire frío de la costa sigue molestando. Así que hasta ahí van a quedar, y prácticamente toda la zona central entre 11 y 13 grados, hasta la región hasta cercanías de Chillán, ya donde empieza a subir la temperatura a unos 14, 15 grados. Los Ángeles totalmente distinto, por eso lo dejé marcado, ya alcanzó un pic de 18 grados, el resto sigue en 14, 13, y las precipitaciones que llegan en la tarde a la Patagonia con máxima cercana a los 12, como está ahí marcado Coyhaique, y probablemente 10 grados estarían alcanzando también en Punta Arenas. Y en la capital, bueno, acá la capital es otro mundo, una cuestión totalmente distinta, después de los 11, con suerte, si es que se raja la nube, como decimos en meteorología, si se rompe la nube, vamos a alcanzar 12 grados, pero sería así un pronóstico con mucha mangancha, como decimos nosotros, deberíamos el punto grueso, porque para ahorrar un poco el error del dato, nublado
y recién hacia el final de la noche podríamos tener algunos claros de sol. ¿Qué pasa mañana? Vamos a amanecer nuevamente con cielo nublado, pero va a durar un poco y por lo tanto ya cerca del mediodía estas nubes van a empezar a abrir, vamos a terminar con cielo parcial, no completamente despejado, sino que cielo parcial, 17 grados y de ahí en adelante, Pati, para que tengan un fin de semana medianamente primaveral, 23, 25... Y el domingo me sigue dando entre 26 y 27. Sigo bajo la misma... Qué bueno recibir septiembre así. Con claro, sí, y para el día del plebiscito, por lo menos ya nos vamos a comportar como corresponde. Ya, muy bien. ¿Ya? Gracias, Les Eduardo. pare. Listo, chiquillos, que estén muy bien. Bueno, y nosotros, 2 de la tarde con 3 minutos, con esta imagen de este cielo y esta ciudad que hoy día está climáticamente horrible, pero de todas que maneras... cambiará, según lo que dice. Y está bueno González. despedir agosto porque nos recuerda que agosto es frío y que ahora hay que reconocer. Y que pasamos agosto. Sí, que pasamos agosto. Nos vamos con esta imagen, una pausa, imagen panorámica del parque. Momento de revisar qué es lo que ocurrió en el resto del mundo, por eso estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Hola, Pati, ¿cómo estás? Siguen los días de fenómenos extremos, ahora tormentas de granizo con consecuencias fatales. Ahí se veía el tamaño de las pelotas de hielo que cayeron en una localidad en España. Granizos, pero mira, gigantes. Ahí veíamos en la piscina de uno de los usuarios de redes sociales que compartió ese registro, se alcanzaba a observar bien el impacto de estas pelotas que cayeron en la localidad de Bisbal de Empordà, en Girona, en la región de Cataluña, y con consecuencias fatales, como les decía, porque murió una niña de 1 año a la que le cayó una de estas pelotas en la cabeza, que tienen 10 centímetros de diámetro, o sea, más o menos el tamaño de una pelota de golf aproximadamente. Claro, porque no tienes cómo saber que va a ocurrir algo así, supongo, ¿no? Porque está lloviendo, piensa que es una lluvia normal, a lo mejor de repente Están piensa que en hay pleno granizo. verano ahora, Además, y no piensas que va a caer algo de esas características. Exactamente, y es además la primera muerte directa por granizos que se registraba en 25 años, donde además de la muerte de esta niña hubo personas heridas, daños a distintos tipos de infraestructura, autos que terminaron con todas las ventanas quebradas por el impacto de estos granizos, y ya se anticipó además los servicios meteorológicos de España que las tormentas, la alerta por tormentas va a continuar durante este día miércoles, podría volver a caer granizos, creen que no de la magnitud como los que veíamos recién, pero que sí estas tormentas debieran ir acompañadas además de otros fenómenos, de vientos muy fuertes, incluso episodios de tornados en algunas localidades donde no se sabe si esto va a seguir ocurriendo más allá de este día miércoles, pero por lo pronto hoy esto debiera continuar. Bueno, y ayer nos enteramos de la muerte de Mikhail Gorbachov a los 91 años, que fue el último presidente que tuvo la Unión Soviética y responsable además de reformas que hicieron que el bloque se desintegrara. Premio Nobel de la Paz en 1990, reconocido como un personaje fundamental en la historia del siglo XX, que se cree que va a ser enterrado en Moscú este día sábado, ya lo confirmaron de hecho, y vamos a revisar parte de su historia en el informe de Carlos Grech. Aún los vientos soviéticos resoplaban sobre Moscú cuando su último presidente, Mikhail Gorbachev, decidía aceptar la oferta de una popular cadena de pizzas estadounidense, una campaña publicitaria que reforzó la idea de que Gorbachev no era un líder como sus antecesores. Por esos años, la popularidad del exmandatario en Rusia caía al 1%, mientras que el resto del mundo seguía mirándolo como uno de los personajes más importantes del siglo XX. Fue ministro de Agricultura del poderoso Leonid Brezhnev y ese fue el lugar en el que comenzó a cimentar su llegada a la cima del Kremlin. Se reunió con los principales líderes occidentales en plena Guerra Fría, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Eran los años 80, corrían tiempos de profundos cambios y Gorbachev estaba dispuesto a protagonizarlos. Necesitamos más empresas, más democracia, más organización y disciplina. Entonces, seremos capaces de llevar la perestroika a toda velocidad. Si Twitter hubiese existido en los 80, perestroika y glasnost hubiesen sido trending topic a mediados de esa década. Uno fue el plan de reconstrucción del país, el otro el programa de apertura, en el que empresas y habitantes gozarían de mayores libertades.
Pero los cambios que planificó no consideraron que el mundo vivía procesos aún más profundos. Para 1991, las naciones de Europa del Este se fueron independizando una a una en medio del colapso soviético hasta aquel 25 de diciembre. En esta situación que sigue al establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes, por la presente, dejó de actuar como presidente de la Unión Soviética. Escuché en la radio que iba a ocurrir algo. Entendí que iba a ocurrir algo importante. Vine corriendo a la Plaza Roja y ocupé más o menos esta posición frente al mausoleo de Lenin. Justo después de que preparara la cámara de fotos, comenzaron a arriar la bandera soviética y a izar la tricolor rusa. Estaba claro que se trataba de un acontecimiento histórico. En 1990, Gorbachov recibió el Premio Nobel de la Paz. Lo más importante es deshacerse de las armas nucleares. El diagnóstico por parte de los rusos es mixto, pero a nivel internacional y sobre todo occidental es visto como una figura monumental. Tiene acercamientos con Ronald Reagan, incluso tiene, uno podría decir, una suerte de amistad con Ronald Reagan a pesar de todo. Busca instancias para resolver las tensiones que existían entre ambos. En los últimos años se dedicó a criticar al actual mandatario Vladimir Putin. No le gustaba su idea de mantenerse en el poder. Putin lleva 3 mandatos, 2 mandatos como presidente, 1 como primer ministro. Es suficiente porque a su alrededor se crean círculos y clanes. Hay mucho que erradicar. Llevaba años viviendo alejado del foco mediático por problemas de salud. Una neumonía lo mantuvo hospitalizado en 2019. Esta tarde, la noticia impactó al planeta. Pero ahora noticias de última hora. Después de una larga y grave enfermedad, Mikhail Gorbachov ha muerto a la edad de 91 años. La noticia recorrió el mundo, donde parecen recordar a Gorbachov con más cariño que en su propia tierra, donde su figura se asocia a los tiempos en los que la Unión Soviética comenzó a desintegrarse. Bien, y vamos a volver a España, vamos a pasar de los granizos que revisábamos al comienzo a más incendios forestales que esta vez afectan al centro del país, a la zona de Albacete. Y estamos viendo parte de las imágenes y que llevaron a las autoridades a tener que decretar nivel 2 de emergencia. Eso de la mano, además de evacuaciones preventivas, sobre todo en caso de que el fuego pudiera haber avanzado hacia zonas habitadas. Pero todo esto se explica nuevamente por el impacto que está teniendo la sequía, la mayor sequía en 1200 años es lo que se está viviendo ahora en España, con 3 olas de calor que ha habido durante el verano. 3 olas de calor, ya. Y hablamos de temperaturas súper elevadas, o sea, que provocan trastornos en la salud, más allá de decir, estos son un par de días en que está la temperatura alta. Claro, temperaturas que bordean los 40 grados Celsius y que son fenómenos que años atrás se daban una vez cada 10 años como mucho, pero que ahora vemos que son cada vez más frecuentes, como para que en un solo verano se lleguen a registrar 3 olas de calor de ese tipo. Ahora, afortunadamente, todo el trabajo que han estado realizando desde los equipos de rescate y desde bomberos por tierra y por aire hicieron que este foco en particular ya pudiera contenerse. Como que no han tenido descanso con el tema de los incendios, ¿no? Tal cual, no solo en España, también en países como Portugal, como en Francia, aunque ahora las temperaturas en algunas localidades han bajado en comparación a lo que revisábamos hace algunos meses, pero el riesgo sigue ahí. Bueno, y sigamos ahora en Ucrania, lo habíamos adelantado ayer, se esperaba que durante este día la misión de la ONU, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, llegara hasta la central de Zaporilla, central que está bajo control ruso, operada por funcionarios ucranianos y que ha sido escenario, ¿no?, de combates entre rusos y ucranianos, y por lo tanto el presidente Volodymyr Zelensky estaba pidiendo hace tiempo una inspección a esta planta para poder garantizar
garantizar su seguridad, que todo esto no derive en un desastre nuclear. Y ahí veíamos a este equipo, que es un equipo que está formado por 13 personas, que según aclaró su director, van a estar unos días en el lugar. Se espera que cuando vuelvan informen las conclusiones que van a sacar a partir de esta inspección, pero ahí van a tener que cruzar la línea del frente, ¿no?, donde se están produciendo estos combates, por lo tanto ahí necesitaban garantías de seguridad desde ambas partes. Y en ese sentido, anoche el presidente Volodymyr Zelensky en su discurso del día martes denunció que Rusia mantiene sus provocaciones en la zona donde está emplazada esta planta nuclear. Él estaba pidiendo que esta inspección fuera más allá de una simple inspección, sino que dieran garantías de que esta planta se va a desmilitarizar, pero desde la Agencia Internacional de Energía Atómica dijeron que la visita va a ser meramente técnica, garantizar que esté bajo condiciones seguras y que eso no derive en un desastre nuclear. Ya, pero en términos prácticos van a poder ingresar. ¿Está esa autorización? Está la autorización tanto de Ucrania como de Rusia. Hace algunas semanas el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había establecido conversaciones con Vladimir Putin como para que le diera luz verde a esta visita, y ahora solo queda esperar cuáles van a ser las conclusiones que van a sacar. Sigamos en Brasil porque continúa la polémica. El presidente Jair Bolsonaro continuó insistiendo en sus críticas al presidente de Chile, Gabriel Boric. En el debate televisado lo habíamos escuchado decir que lo acusaba de haber provocado los incendios en el metro de Santiago. Y frente a esas críticas, ante una afirmación que no es cierta, Bolsonaro dijo: no dejé de decir la verdad. Claro. Curiosa forma de entender la verdad por parte del presidente de Brasil. Tenemos la declaración, pasemos a escuchar lo que a ver. El presidente de Chile acaba de llamar ahora a su embajador. Su forma de mostrar su descontento, ya sea que exageré o no, no dejé de decir la verdad. La constituyente de Chile va en contra de lo que quiere cualquier país democrático. Eso problema es de ellos, pero el ciudadano de allá tenía el apoyo de un tipo aquí en Brasil. Claro, el punto es que su declaración inicial tiene que ver netamente con que lo responsabiliza de lo que pasó en el metro, o sea, derechamente una mentira. Y el tema es que pone en una situación bien compleja las relaciones diplomáticas entre ambos países, dos países que en general tienen mucho vínculo en lo comercial, en lo turístico. Entonces, claro, con declaraciones de este tipo se hace mucho más complejo, por lo menos en el ámbito diplomático, las relaciones entre Chile y Brasil. Claro, ahí lo escuchábamos en la respuesta que entregaron desde la Cancillería chilena, donde comentaron que les parecían declaraciones inaceptables y que más allá de las diferencias que pueda tener Jair Bolsonaro con Lula da Silva y tratar de vincularlo con el presidente Boric, no puede hacer ese tipo de afirmaciones, sobre todo tomando en cuenta que estamos, tanto Chile como Brasil, en un contexto electoral, ¿no? Y bueno, sabemos además que el embajador de Brasil en Santiago, en respuesta a todo esto, había sido convocado por el gobierno de Boric, donde ahí le hicieron entrega una nota de protesta, pero aún así Jair Bolsonaro ha continuado ahí con las críticas. Y volviendo a materias climáticas, lo que estamos viendo aquí de fondo son imágenes satelitales que muestran el antes y el después de las inundaciones históricas que han golpeado a Pakistán. Veíamos cómo áreas verdes en un comienzo terminaron convertidas en zonas completamente cafés por el impacto de estas lluvias monzónicas que no se habían visto en décadas. Y en ese sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó todo lo que estamos viendo como una temporada de monzón con esteroides, como una forma de graficar el impacto de una temporada que ha sido inusualmente devastadora y que tiene además a Pakistán como uno de los países más vulnerables frente al impacto de la crisis climática. Por eso el llamado que habían hecho desde Naciones Unidas al resto del mundo a que colaboren financieramente para poder reconstruir al país. Habían hecho un llamado urgente por 160 millones de ayuda, porque él dijo: Asia en estos momentos es el punto crítico de la crisis climática, y en esos puntos críticos la probabilidad de morir aumenta
15 veces a partir de este tipo de fenómenos como lo que se registró en Pakistán, y por eso el llamado que él hacía a poner la agenda climática en un lugar prioritario de la agenda, porque lo que Antonio Guterres había manifestado también tenía que ver con que esto puede ser solo la punta del iceberg, que esto puede verse además en otros países en el futuro. Dijo, lo que está pasando ahora en Pakistán puede ser su país más adelante. Parece increíble, Pati, pensar en todo el tiempo que ha pasado, 25 años de la muerte de Lady Di, una fecha que ha sido conmemorada en distintas partes del mundo, con homenajes, obras de arte como la que estamos ahí presentando, que es una obra de un artista británico, un artista que se llama Nathan Winburn, que quiso homenajearla con una obra de arte en la cual él instaló velas como una forma de retratar además la canción Candle in the Wind de Elton John, que fue la canción que él tocó en el funeral de la princesa Diana. Y en París, ahí en el túnel del Alma, donde perdió la vida, ¿no?, en el accidente donde iba con su pareja Dodi Al-Fayed, y con homenajes en el puente sobre el túnel, donde fueron a dejar flores, distintos mensajes. Veíamos ahí al inicio además homenajes similares frente al Palacio de Buckingham, y ahí está el proceso en el que se elaboró esta obra de arte en la que yo les contaba, donde se instalaron velas como una forma de recordar a la princesa Diana y parte de su legado, donde se le preguntaba ahí a las personas que quisieron homenajearla qué era lo que más recordaban, y ahí decían que en parte su labor humanitaria, que sigue dejando huella hasta el día de hoy. Sí, yo creo que esta es de esas noticias que a muchas personas les llega a pensar qué estabas haciendo en el momento en que te enteraste de la muerte de Lady Di. Porque, bueno, lo impresionante es que ya hayan pasado 25 años y no sé si como va a haber como algún tipo de ceremonia oficial, la Casa Real. Sabemos que ahí había toda la tensión propia de cómo se dieron las cosas. Hace algunos días el príncipe Harry había dicho que él quería conmemorar esta fecha con su familia, pero ahí refiriéndose a Meghan Markle y sus hijos. Están viviendo ahora en países distintos, sabemos, no estaba contemplado ninguna actividad conjunta entre los dos hermanos como sí lo fue, por ejemplo, cuando el año pasado se conmemoraron los 60 años de Lady Di. En esta oportunidad no está presupuestado ninguna actividad de ese tipo, solo los homenajes que tanto en Reino Unido como en otras partes del mundo han realizado otros ciudadanos para conmemorar a quien también fue conocida, ¿no?, como la princesa del pueblo. Bueno, y les quiero presentar ahora este diamante, que es un diamante que se llama Williamson Pink Star y que es famoso por ser uno de los más puros del mundo, que es un diamante rosa, además que son diamantes que no suelen encontrarse, es una especie muy única en su tipo y por eso se va a subastar ahora en Hong Kong y se cree que por ser un diamante único podría alcanzar los 21 millones de dólares, 11,15 quilates tiene y son excepcionalmente raros y por eso se espera que pueda haber... Por eso alcanza ese dinero ya. Tal cual. Pero antes de la subasta van a hacer una gira con este diamante rosa, va a pasar por Dubái, por Singapur, por Taipei, antes de llegar a Hong Kong para ser subastado durante el mes de octubre. Pero, ¿te imaginas la preocupación después de que no se te vaya a perder? De que no, y después de esa cantidad de esa cantidad de dinero, no, mucho. Pero nunca faltan los que siempre están que se interesa, claro. Y esto ya también se lo habíamos adelantado, la fiesta de la tomatina en España, que después de 2 años de pausa por la pandemia, volvió en gloria y majestad. Ahí estamos viendo a los habitantes de la localidad de Buñol, en España, que es donde se realiza todos los años esta fiesta tan famosa, además de personas de otras partes del mundo que tampoco quisieron quedarse fuera del regreso de este evento, donde ayer ya habían llegado las toneladas de tomate que se incluyen en esta fiesta. Son 130 toneladas de tomates que fueron lanzadas desde un camión en la calle principal de esta localidad.
15.000 personas asistieron. Esta es una fiesta que se ha vuelto tan popular que con el paso de los años han tenido que limitar la capacidad. O sea, habían más interesados en participar. Este es como el aforo permitido, por así decirlo. Tal cual. Desde hace varios años que ya había aquí un aforo permitido, pero bueno, ahí son personas de distintas partes del mundo. Llama la atención lo que genera, claro, el atractivo que tiene para muchas personas. Y tú decías ayer, parece que no se utilizaban como los tomates que estaban en mejor estado, ¿no? Claro, por un tema... Por eso no podemos hablar de desperdicio de alimentos. Que es obvio, una preocupación que da al ver la imagen. Pero bueno, muchas gracias, Soledad, por acompañarnos aquí esta tarde. Nos vamos a quedar con la fiesta en sí, con la alegría que provoca esta fiesta de la tomatina en España. 2 de la tarde con 29 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones. Estamos de regreso con más informaciones y aquí está nuestro teléfono celular. Con esto usted abre la cámara, escanea este código que aparece aquí en la pantalla. Inmediatamente les vamos a dar estos 10 datos para votar informada e informado. Así es, importante ahí lo que tú mencionas, porque todos esos datos clave para poder ir a votar el día domingo y evitar cualquier tipo de problema están ahí en chbnoticias.cl, pero ya, para evitar la multa además. Y no hay para qué escribir en la página del sitio web, sino que acercar el celular a ese código QR y listo. Nos vamos a Valparaíso. Así es, vamos hasta el Congreso porque, como les hemos estado contando, se reactiva la discusión legislativa respecto a esta iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas. Y ya vemos ahí en imagen a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Yaret Jara. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Sí, ministra, algo que ha generado expectativa y que tiene que ver con esta posibilidad de reducir esta jornada laboral. Se presentó en el año 2017 esta iniciativa. ¿Por qué esta vez sí podría ser una realidad esta reducción de la jornada laboral? Bueno, en primer lugar quisiera señalar que la reactivación del proyecto de reducción laboral a 40 horas que impulsa el presidente Gabriel Boric lo hace en cumplimiento de sus compromisos establecidos en el programa de gobierno. Así que vamos avanzando en ese sentido, pero también, Patricia, recoge un sentir ciudadano mayoritario. Hay muchas formas en las cuales podemos mejorar nuestra calidad de vida y sin duda tener una reducción de jornada laboral va a hacer que los espacios laborales con los espacios familiares sean más compatibles. ¿Quién no quiere más tiempo, no, para estar con sus hijos, con su hija o para dedicarlo a otra actividad? Y para eso hemos hecho un esfuerzo de diálogo prelegislativo con más de 200 organizaciones de empresarios, de trabajadores, centros de estudio, universidades que nos han generado distintos insumos y que este proyecto, la reactivación de este proyecto de ley recoge de buena manera con distintos tipos de medidas. Por un lado, la reducción de la jornada, por otro lado, medidas que se generan a partir de una oportunidad que vemos en este proyecto de ley para hacer que la corresponsabilidad de los cuidados de los padres y las madres sea más equitativo en la distribución de las tareas del hogar. En tercer lugar, con una gradualidad y en cuarto lugar, además, con un apoyo para que las pequeñas y las medianas empresas puedan adaptarse debidamente cuidando el empleo. Ministra, respecto a esto, uno dice, es verdad, hay un clamor o un sentir popular, si se quiere, ¿no? Pero de todas maneras, escuchamos día a día acá en el noticiero, por ejemplo, que hay una cifra récord del IPC, que sube el costo de la vida, el tema de la inflación. ¿Cómo garantizar que se va a evitar un impacto en la productividad en el país cuando se empiece a hacer carne esta realidad? Bueno, Humberto, por cierto, dentro de los meses que llevamos preparándonos para presentar esta indicación, hemos encargado distintos estudios y entre otros un informe que recoge la experiencia comparada de los otros países en cómo hicieron precisamente la reducción de jornada, así como también la experiencia que tuvo Chile durante el gobierno del presidente Lagos, que redujo de 48 a 45 horas semanales. Y ahí la gradualidad es un elemento central, así como también el diálogo social, lo cual impulsamos y llevamos adelante con los empleadores y con los trabajadores. Así que esperamos que este proyecto, que no tiene que ver con un momento contingente hoy día, sino que hoy día se está legislando, pero que se va a implementar paulatinamente en el tiempo, mejore la calidad de vida y cuida además el empleo, porque es evidente que para todos nosotros es necesario tener puestos de trabajo que no solamente generen un ingreso, sino que también tengan una jornada laboral
que sea acorde con lo que la sociedad hoy día requiere también, como un pacto social, que humanice la vida. Y en eso yo creo que todas y todos vamos a estar de acuerdo, y hemos llevado adelante, como señalaba, un proceso de diálogo muy importante. Más de 200 organizaciones, se levantaron distintos estudios, entre otras cosas, como señalé, se recogió la experiencia de otros países, y solo quisiera decir que en la OECD más del 70% de los países tienen jornada de 40 horas o menos, y nosotros estamos dentro del otro 30%. Chile ha cambiado, hemos visto la necesidad de avanzar en cohesión social, y sin duda la reducción de la jornada laboral nos va a permitir múltiples beneficios. Ministra, ¿se cambió el modo, el mecanismo en el cual se está socializando, por así decirlo, o conversando previamente esta iniciativa? Lo digo porque cuando uno recuerda lo que pasó en el 2017, fue un debate súper intenso, muchos que criticaban directamente esta idea, y ahora hemos visto algo, un ánimo que yo diría que es muy diferente. Incluso veíamos cuando se hizo este acto de la reactivación de esta discusión al presidente de la CPC, que estaba ahí presente, Juan Sutil. Ahí se mejoró, por así decirlo, el modo de presentar este proyecto para que pueda convertirse en una realidad. Bueno, yo quiero señalar que cuando el proyecto se ingresó 5 años atrás por la diputada Carol Cariola y nuestra actual ministra vocera Camila Vallejo, fue el gobierno de Sebastián Piñera el que se opuso tenazmente a que el proyecto de ley avanzara. Hoy día nosotros hemos llevado adelante el diálogo con empleadores, con los empresarios más grandes, como usted señala, con la CPC, también con las empresas de tamaño pequeño, mediano, y con una diversidad de opiniones hemos tratado de recoger la esencia, porque yo creo que los empleadores, o los empresarios más bien dicho, también han avanzado en el entendimiento que necesitamos una forma distinta de relacionarnos. Mire, trabajadores que tienen más motivación, que están más contentos, que tienen más espacio para su vida familiar o su vida personal, sin duda son también trabajadores más comprometidos. Y la entrega del sello 40 horas que hemos hecho para las empresas que voluntariamente han reducido su jornada laboral, han dado cuenta de aquello, donde los mismos dueños de las empresas y los mismos trabajadores nos cuentan cómo ha sido la experiencia, lo que para ellos ha implicado. Por ejemplo, irse en la micro ahora sentado y no de pie, o poder dejar a los niños en la mañana compartido el desayuno con ellos, o llegar a la casa de día. Son cosas elementales de los seres humanos que tenemos que hacer que cursen, porque nuestra sociedad también lo requiere, para una mayor justicia social y mayor cohesión. Y en eso hemos encontrado un espacio de diálogo fructífero, por cierto, desde miradas distintas, pero no podría decir otra cosa, con los empresarios y con los trabajadores y trabajadoras a través de sus sindicatos. Por ejemplo, en el caso de la minería, tanto el Consejo Minero como la CETEMIN, que es la organización coordinadora de las confederaciones y federaciones de la minería, ha logrado llegar a su propio acuerdo. Y ese ánimo de diálogo social, bipartito, empleadores y trabajadores, o tripartito, incluyendo al gobierno, es lo que el presidente Boric nos ha encomendado, y es por donde creemos que muchas de estas reformas, que hasta hace algunos años atrás, o hasta hace poco tiempo atrás, tenían una oposición férrea de algún sector, en este caso vamos a lograr viabilizar y sacar adelante. Muy bien, ministra, vamos a seguir bien atentos ahí a esta discusión que se da en el Parlamento respecto a estas 40 horas, que se reactiva y comienza su trámite en el Senado. Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, y quería, a propósito de lo que señalaban de los datos para el día de la votación, recordarle a quienes les toque trabajar el día domingo que tienen un derecho de 2 horas como mínimo para asistir a ejercer su derecho legítimo al voto informado en este plebiscito que es tan importante para definir el futuro de nuestra Constitución y de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, ministra. Que esté bien. La ministra del Trabajo, Janet Jara, conversando con nosotros. Vamos a cambiar de tema, pero respecto al plebiscito hay novedades en el apruebo y el rechazo. Mañana, jueves, se realizan los cierres de campaña y nuevamente se cruzaron los miembros de ambas alternativas. Martín Ortiz nos va a contar qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Humberto, Pati? Muy buenas tardes. Claro, justo estamos acá en la Plaza de la Constitución, en el centro de Santiago, justo a un costado de la Moneda, y este lugar fue el escenario donde durante horas de esta mañana los simpatizantes del apruebo y el rechazo se encontraron en una actividad de la Casa Ciudadana del Rechazo, quienes se dirigieron desde este lugar hasta la Plaza de la Constitución para desplegar una bandera gigante, y también dentro de ellos el movimiento No Más Víctimas instaló una gigantografía
en palabras de ellos, como homenaje a las víctimas del terrorismo en la macrozona sur, una actividad que ellos habían desplegado y planteado ayer durante la tarde, que se dio durante esta jornada temprano acá en el centro de Santiago. Ya estaban instalando parte de la gigantografía y también de la bandera, y cuando comenzó el punto de prensa de la Casa Ciudadana del Rechazo, se encontraron adherentes de ambas opciones. Ahí hubo dimes y diretes, hubo intercambio también de palabras y obviamente de posiciones en algo que va a ser fundamental este domingo, que ya todos conocemos, que es la votación del plebiscito de salida, donde ambas posturas obviamente se juegan la opción de ganar ahí en la cancha y también en las urnas. Fueron momentos o varios minutos en donde, claro, los simpatizantes de la Apruebo que venían cruzando por acá, por la Plaza de la Constitución, empezaron a conversar y a discutir también con los del Rechazo, pero también para conocer qué fue lo que sucedió acá durante la mañana. Pasemos a escuchar en primera instancia parte del ambiente de lo que se vivió acá en la Plaza de la Constitución. Ahí están los que murieron. Mentiroso, 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 mentiroso. ¿Se te olvidó que los quemaron vivos al matrimonio Lucy en el Macay? Sí. Los quemaron vivos, eran adultos mayores. Mentiroso, mentiroso. Claro, ahí estaba parte de la discusión de los dimes y diretes entre ambas posturas, en algo que también se ha visto en las campañas. Por ejemplo, el intercambio de opiniones entre una opción y otra, que también en la ciudadanía ha permeado. Pero esto no fue la única actividad del Rechazo durante esta jornada, cuando estamos a menos de 2 días del cierre de campañas. Es que recordar que mañana en la tarde se van a dividir ambas instancias acá en el centro de Santiago y también en el Parque Metropolitano. Un poco más temprano, eso de las 11:30 de la mañana, la Casa Ciudadana del Rechazo se encontró con dirigentes y también con representantes de las pymes en el barrio Patronato, donde también hicieron cuenta de la propuesta constitucional y lo que para ellos es una mala propuesta en torno o en temas económicos. Pero también se refirieron, por ejemplo, a un tema que ha estado muy en boga, y es qué va a pasar post 4 de septiembre, obviamente en caso que gane la Apruebo y también que gane el Rechazo. Mucha discusión y también mucho debate se ha ido planteando, por ejemplo, si va a haber un nuevo proceso constitucional. Algunos plantean la idea de mantener los 4 séptimos, otro que sea un panel de expertos, y también dentro de eso la Casa Ciudadana del Rechazo planteó también qué va a pasar después del 4 de septiembre y también cómo se están viviendo las últimas horas de las campañas. Pasemos a escuchar a su vocero. Lo que nosotros hoy día estamos apostando desde el Rechazo es darle estabilidad a este país. Nosotros hemos sido claros y que vamos a crear una ruta desde el 4 de septiembre en adelante que nos permita resolver todos los problemas, todas las situaciones que hoy día los chilenos legítimamente esperan. La agenda social, un buen sistema político, entre otras materias. Ya quedan 2 días de campaña, estamos en la recta final. Nosotros vamos a mantener nuestro despliegue en todo el país. Los protagonistas de esta campaña ha sido justamente la ciudadanía. Pero el mensaje que hoy día estamos transmitiendo es que desde el Rechazo hay un camino de esperanza. Y ese camino de esperanza que estamos construyendo hoy día lo están sacando la voz todos nuestros vecinos en todo el país. Ahí estaban las declaraciones de Claudio Salinas, vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo, pero también el Apruebo tuvo actividades durante esta jornada y está manteniendo actividades. También a las 11:30 de la mañana, acá en pleno centro de Santiago, de hecho, muy cerca acá de La Moneda, se reunió parte del comando de Aprueba por Chile con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y también con organizaciones en aquellas materias. Y realizaron un punto de prensa para referirse a las mejoras en el mundo laboral y lo que plantea también la propuesta constitucional, pero también lo que se ha llevado gran parte de la atención durante esta jornada en el caso del Apruebo es lo que va a suceder durante esta noche, durante la franja que comienza a las 20:45, y algunos han planteado que a las 20:50, quizás unos minutos pasados, la expresidenta Michelle Bachelet se va a hacer presente en ella, en un video que no se conoce mucho de su contenido, pero sí, por ejemplo, se establece que va a estar conversando con un grupo de mujeres y en donde la exmandataria finalmente va a hacer un llamado a votar a prueba este próximo 4 de septiembre, o también va a invitar a la gente a esa instancia. Pero también, para conocer más detalles en torno a esto, conversamos con el diputado y también coordinador de Aprueba por Chile, Vlado Mirosevic. Pasemos a escuchar sus impresiones sobre la aparición de la expresidenta Michelle Bachelet. Bueno, la presidenta Bachelet ha dicho algo que es cierto. Este es una constitución que sin ninguna duda, comparada con la actual, es mucho mejor. Y desde ese punto de vista estamos con mucha expectación esperando el mensaje de la presidenta Bachelet hoy en la noche.
lo esperamos con mucha fuerza, lo vamos a esperar en familia, porque creemos de que hay que escuchar lo que la presidenta tiene que decir, sobre todo considerando que a ella, en sus gobiernos, la Constitución actual fue siempre un tope, una muralla para poder empujar los cambios. La presidenta Bachelet lo vivió en carne propia, lo que significa una Constitución que no permite las mejoras sociales en Chile. De hecho, en la página de Twitter o en la cuenta de Twitter de la fundación de la expresidenta Michelle Bachelet hay un anuncio donde dice se vienen cositas, claro, confirmando también lo que va a ser la aparición de la exmandataria durante esta noche. Pero no ha sido el único gesto político, más bien público, en torno al apruebo durante esta jornada, porque más temprano el actor Mark Ruffalo, que también es conocido por interpretar películas, por ejemplo Hulk, hizo también un llamado a votar a apruebo para el próximo 4 de septiembre. También hizo una mención en torno a que la nueva propuesta constitucional trae mejoras en el ámbito en nuestro país. Todo eso lo hizo en un video que fue también desplegado por Amnistía Internacional y es ya la segunda aparición de este actor, o más bien la segunda puesta en escena de este actor sobre la propuesta constitucional. Hay que recordar que hace un par de días atrás él también escribió un tuit en apoyo a la propuesta que se va a votar este próximo 4 de septiembre y con este video, reafirmando su punto de vista en torno a esta votación tan importante del próximo 4 de septiembre, porque mañana, y bien lo sabe Patricia y Humberto, va a tener un punto culmine ahí con los cierres de campaña. Bueno, mañana vamos a estar también cubriendo lo que son ambos cierres del apruebo y el rechazo para nuestro noticiero central. Nos toca con Pati ir ahí, así que nos vamos a encontrar probablemente, Martín. Que esté muy bien y muchas gracias. Chao, Martín. 2 de la tarde con 52 minutos. ¿Vamos a una pausa? Vamos. Pero breve. Ya vamos a estar de regreso con más informaciones. Chilevisión Noticias llegó a Pluto TV las 24 horas y gratis. Y El discípulo del Che, La Gran Batalla. Están presentando Chilevisión Noticias. Regresamos con más informaciones. Una mujer era quien lideraba la banda que asaltaba minimarkets y también farmacias en Providencia y en Ñuñoa. De hecho, asaltaron 12 locales en 2 meses. Pato Angulo tiene más información. Pato. Hola, Pato. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, esta mujer era quien lideraba esta agrupación integrada por una pareja que mantenía un vínculo sentimental y entre ellos esta mujer quien entregaba todas las instrucciones, y esto queda de manifiesto en los registros de cámaras de seguridad en los distintos recintos, los locales donde concretaban estos robos. Son cerca de 12 delitos los que hasta el momento están acreditados en esta carpeta investigativa. Comenzaron a sumarse las denuncias con patrones en común y esos antecedentes llamó la atención de parte de los equipos investigativos de la Fiscalía, que encarga ya las diligencias a la PDI, a la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente, que comienza a seguirle la pista a esta banda que cometía diversos delitos de robo con intimidación, intimidando a los trabajadores de minimarket y farmacias, específicamente en las comunas de Providencia y Ñuñoa. Así es como se logra acreditar su participación, al menos de esta pareja y de esta mujer, en estos 12 robos, en donde sustraían diversos artículos, dinero en efectivo. Se estima que aproximadamente 1 millón de pesos lograban sustraer entre especies y dinero de cada uno de estos locales. No se descarta que existan otros recintos que hayan sido asaltados por estos sujetos. Se ha acreditado además que portaban las mismas vestimentas que los delitos, una vez que ya se concretan los distintos allanamientos que se realizaron durante las últimas horas. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado la Policía de Investigaciones con respecto a las diligencias que se realizaron en esta investigación y lo que ha planteado además la Fiscalía con respecto específicamente al rol que mantenía esta mujer quien encabezaba esta agrupación. Hay un aumento considerable de delitos de este hechos, robos con intimidación a los locales comerciales, como decía, en el sector oriente, específicamente Providencia y Ñuñoa. Por tal razón, se inició un trabajo investigativo minucioso en donde se pudo establecer algunos patrones delictuales que permitieron, en definitiva, poder posicionar a estos integrantes de esta banda criminal a través de análisis de cámaras de seguridad, a través de análisis de levantamiento de evidencia, del trabajo del sitio de suceso. Ella era la que lideraba la organización o la banda criminal, quien era la que daba las órdenes a los demás imputados que se aprecian en las cámaras. Ella era la que además tenía una actitud bastante violenta, por lo que podemos determinar de las cámaras, y efectivamente ella es la que finalmente involucra también a los otros coimputados.
Uno de ellos es su pareja, efectivamente, que es el que en principio colaboraba con el traslado de los imputados y luego se ve participando incluso en los robos con intimidación. Lo singular de esta pareja que mantenía este vínculo sentimental y que cometían esta seguidilla de delitos es que no mantenían antecedentes por algún robo, nada al menos en sus anotaciones. Sí, el tercer detenido, quien ya mantenía algún registro, han sido formalizados y los tres han quedado con la medida cautelar de prisión preventiva. Claro, y se apreciaba ahí en las imágenes lo agresiva que era el temor que tenían también las víctimas en estos asaltos. Muchas gracias por estas informaciones, Pato. Buenas tardes.